Hola hermanos, muy buen día. Mi nombre es Alfredo Zapata y bueno, hoy me tocó dar el Evangelio del día viernes 26 de abril 2019. Ustedes saben, ¿verdad?, que nuestro hermanito Juan Carlos falleció y su mamá es la que daba el Evangelio los viernes. Y pues está pasando por ese trayecto, ¿verdad? Y así que voy a estar con ustedes por unos 3 viernes mientras ella pues pasa por ese dolor. Así que, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos 4. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los seduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor.
día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tú tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Evangelio, Juan 21. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: ¿es el Señor? Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se le había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y les dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor. Hermanos, vamos a pedir Espíritu Santo para que venga, nos ilumine y que el Señor ponga sus palabras en mi boca. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena este corazón, Señor, de ese espíritu de amor,
de ese Espíritu Consolador. Un Espíritu, Señor, que dé palabra de vida, palabra de aliento, Señor, para tus hijos. Tú que nos conoces y sabes, Señor. Te pido, Padre, que pongas en mi boca esas palabras exactas para tus hijos, que tanto necesitan de ti, Señor. Amén. Hermanos, estas lecturas, hermanos, que el Señor hoy nos habla, ¿verdad? Es una meditación, como en este tiempo que hemos pasado, estos 40 días que estuvimos en una constante meditación sobre la vida que fue de Jesús, lo que tuvo que padecer, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? En esta escritura nos enseña en cómo Pedro y Juan hablaban del Señor, de esas sanaciones. Tenían al pueblo hablándoles, diciéndoles de lo que Jesús había venido a hacer a este mundo, que era dar vida, que era dar sanación. Y eso es lo que Pedro y Juan enseñaban a aquel pueblo donde estaban, donde decían: Jesús, Jesús, hermanos, Jesús, el que fue crucificado, ese Jesús que sufrió esos golpes, ese Jesús que murió por cada uno de nosotros, hoy ha resucitado el Señor. Hoy ha resucitado aquel que sanó a Lázaro, aquel que le dio vida entre los muertos, que lo agarró y lo resucitó. Eso vino a hablarnos Jesús de su Padre, el Padre que tenía, el que le daba la fuerza, el poder, hermanos, para lograr todo aquello que quería el Señor que viera el pueblo, para que conocieran de ese poder que existe, hermanos, porque Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. El Señor, hermanos, hoy, en este día, a mí, en lo personal, me hablaba en esta lectura, hermanos. ¿Por qué se los digo? Porque esto se tiene que ir transmitiendo generaciones por generaciones, hermanos. Yo era una persona, hermanos, que estaba lejos del Señor, que no comprendía lo que sucedía, que no sabía, estaba lejos de Él. Pero bendito sea Dios, hermanos, que así como utilizó a Pedro y a Juan para hablarle a ese pueblo, el Señor utilizó a una bella familia. Una familia que me habló de Él. Y esas palabras que me daban eran unas palabras de aliento que fortalecían mi vida. Y hoy me toca a mí estar aquí haciendo este video, hermanos, para darles testimonio de este Jesús que está con nosotros, que está vivo,
que viene a traernos vida. Hoy me toca a mí mencionar que Jesús está vivo, que tenemos un Jesús de misericordia, hermanos. Cuando Jesús le pregunta a estos pescadores que estaban echando las redes y que estaban toda la noche y que no pescaban, como el Señor habla aquí, es hermoso, hermano. Es hermoso. Fíjense en cómo son las cosas. Cómo vinieron dice aquí que venían los escribas, el sumo sacerdote. Cómo venían aquellas personas a callar a Pedro y a Juan. ¿Por qué los querían callar? Porque no querían que se diera a conocer lo que Jesús hacía, lo que Jesús vino a hacer a este mundo. No querían que se supiera de los milagros del Señor. Por eso los querían callar, hermanos, pero ellos seguían adelante, hermanos, y no temían. No temían, hermanos. A veces yo no sé, ¿verdad? Pero a veces es muy difícil. Porque yo esto lo veo como en mí cuando yo empezaba con mi Jesús a creer de esas maravillas que Jesús hacía, que Jesús podía cambiar mi vida, que Jesús podía sacarme de donde yo estaba, hermanos. Entonces yo me fui convenciendo, fui incrementando mi fe con Jesús, hermanos. Y este Jesús que me fue enamorando, hermanos, yo iba y lo gritaba en mi casa, hermanos. Iba y lo mencionaba en mi familia, hermanos. Iba con mis amigos, hermanos, y les hablaba de Jesús. Y como a esos discípulos que los callaban, hermanos, a mí también me sucedió, hermanos. A mí también. Me decían, ese está loco, cállenlo. Pero ¿saben qué? El amor de Jesús nos da la fuerza, el valor de no callarnos, porque tenemos un Dios que da vida, que levanta, que nos extiende la mano, que está ahí en un lado, hermano. Simplemente es creerlo. Creerlo. Que Dios vive. Que Jesús anda entre nosotros. Él es maravilloso. Hoy estoy aquí para hablarles de su amor. De cómo su amor nos envuelve. Cómo su amor nos acoge, que solamente Él basta, hermanos, como dice en su palabra. Dice en su palabra, ningún otro puede salvarnos, ninguno otro, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. No hay nadie más, hermanos. No lo hay. Solamente Jesús, que el Padre le dio todo el poder. Solamente a Él. Por eso yo te invito, hermano, a que no te desanimes, a que proclames el Evangelio, a que te levantes. Mira, hermanos, Jesús vino a darnos esperanza a todos,
A todos, hermanos. Yo aquí en el Evangelio, como el Señor nos habla, nos dice en aquellas redes, dice aquellas redes eran muy fuertes, estaban llenas de pescados y no se reventaban, hermanos, no se reventaban esas redes. Y sabes cómo es que lo puedo divisar. Esas redes son todos nuestros problemas. Son todas nuestras cargas. Digamos nuestros pecados. Esos pescados los volvemos nuestros pecados, hermanos. Y todos esos pecados que venimos cargando, es como Jesús te dice, ven, 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 entrégamelos, tráemelos, dámelos, que yo vencí la muerte, que yo vencí la muerte en esa cruz. Y tú también puedes tener vida. Tú también lo puedes hacer, hermano. Si tienes esa red llena de pecado, hermano, entrégasela a Jesús. Entrégasela a Él. Si sientes que no puedes con ella, que hay algo que vienes cargando por muchos años, hermano. Yo no sé qué es, yo no sé. Pero te puedo decir que quizá tu pecado es lo que me ataba como a mí, que era el alcohol, era el pecado de la droga, lujuria, el burlarme de la gente, el hablar mal de ellos, mi soberbia, mi ego, mi prepotencia. Hay tantas cosas, hermanos, tantos pecados que hay en nosotros, hermano, que hoy el Señor te dice, ven, acércate a mí y entrégame todo eso. Por medio de la confesión, hermano, tú lo puedes hacer. ¿Sabes qué es lo que yo miraba cuando estaba ahí el pescado y al lado el pan? Me figuraba a Jesús. Me figuraba a aquellos padres que nos esperan, que están listos para irnos a confesar. ¿Y sabes qué me imaginaba yo? Ese pan que estaba al lado era la inmensa gloria que después de haber entregado todo aquel pecado, ese es el pedazo de pan que me va a dar vida eterna como la tiene Jesucristo, hermano. Ese es el pan bajado del cielo, hermano, que viene a darte vida, libertad. Por eso, hermano, hoy que el Señor se manifiesta con todo su poder,
Cree en Él. Cree en Él. Y sé parte de su reino, para que generación tras generación se siga derramando su palabra y siga libertando a aquellos que no han podido dejar todavía lo que les estorba para entrar más en la presencia del Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Que Dios me les bendiga. Que tengan un hermoso día.